es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y le damos un aplauso de bienvenida a aquellos que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación. Es una bendición poder llegar hasta ustedes. El día de hoy quiero continuar con algo que hemos estado trabajando y estudiando de una u otra manera. Yo espero que ustedes en su casa también hayan estado meditando acerca de las 10 palabras que han cambiado una nación y tienen la posibilidad, la fuerza para transformar nuestra nación, nuestra casa y nuestra vida. Estoy hablando de los 10 mandamientos. El día de hoy vamos a hablar acerca del segundo. El segundo mandamiento puede que nos sorprenda. No solo habla de ídolos, tal vez como estamos acostumbrados, pero habla también de algo más serio, más profundo. Nos habla de una rebelión moral que inició hace muchos años en el corazón del hombre. Desde siempre el hombre ha intentado tener autonomía moral y cada generación desde la caída ha intentado formular su propio código del bien y del mal. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 2, ahí empezamos con el primer mandamiento, que dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en este pasaje, o en este primer mandamiento, Dios establece quién es Él para nosotros como sus hijos. Quién es Él y cómo debemos nosotros reconocerle como aquel que nos sacó de la esclavitud, como aquel que pagó el precio por nosotros y ahora nosotros le servimos a Él y solo a Él. Y el segundo mandamiento inicia en el verso 4. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando leemos esta segunda palabra o segundo mandamiento que tiene la capacidad de cambiar una nación, pensamos siempre rápidamente esto habla de la prohibición contra la idolatría, la prohibición de tener otros dioses, de inclinarnos a ellos. Y tal vez en un momento nosotros tomamos una decisión en nuestro corazón y dijimos: bueno, si yo tal vez tenía alguna devoción a una imagen y tomé la decisión y dije: entiendo que nuestro Dios es uno y a Él solamente alabaré y adoraré. Y en esas estamos. Pero entonces pasaje me aplica a mi vida el día de hoy, aplica a ti el día de hoy. Y sí, cada uno de estos mandamientos aplican a nosotros al día de hoy. Es las leyes morales que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. No son lejanos, sino que constantemente tenemos que estar revisando nuestra vida con ellos. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra idolatría? Bueno, tal vez rápidamente ves a una persona inclinando su rostro a tierra frente a una estatua tallada. Y esto parcialmente está hablando de idolatría. Sí está hablando de idolatría, pero hay más que esto. Inclinarse ante una imagen es una expresión de idolatría, pero solo una expresión. Idolatría en sí mismo no habla de imágenes solamente, habla de la motivación de hacer esas imágenes. ¿Qué fue lo que pasa en el corazón? ¿Qué es lo que hay ahí?
cuando leemos el pasaje, inicia diciendo, no te harás ídolo. Y cuando yo meditaba en la noche acerca del día de hoy o de la prédica de hoy, estas palabras brincaban en mi corazón, no te harás. Eso me está hablando a mí, que yo no haré ídolo, que yo tengo entonces la capacidad de hacer ídolo, como ahí me está diciendo. ¿Qué es lo que esto está hablando? Y cuando vemos este pasaje, quiero hacer esta nota, tal vez un paréntesis aquí, y la pregunta es, ¿se contradice Dios a sí mismo? Porque si usted se recuerda, cuando Él manda a hacer el tabernáculo, en Éxodo 25, 18, le dice al pueblo, bueno, talle 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dios está mandando a su pueblo a que haga 2 querubines. Entonces, ¿se está contradiciendo el Señor en lo que está diciendo? No, Él lo que está hablando es, por lo que yo les digo, un poco más profundo que lo que vemos solo en la superficie. ¿De qué entonces habla este mandamiento? Se refiere a la proyección de la voluntad humana a un objeto semejante a Dios para conferirle poderes que actúen a su beneficio. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando nosotros creamos algo y le damos poderes, le conferimos beneficios para que nos ayuden, nos hagan, nos vuelvan, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándoles autoridad para nuestra vida, estamos honrándolas en cierta manera, estamos creando nosotros, haciendo nosotros lo que justamente Dios nos está diciendo que no hagamos. En otras palabras, nos está hablando de usurpación de la única autoridad en el universo por una persona. Esta persona, al hacerse un ídolo, al hacerse algo que está viniendo en contra de la palabra de Dios o de las ideas de Dios, está formando algo que le está dando autoridad mayor a la autoridad que Dios nos ha delegado. En otras palabras, esto es justamente lo que está sucediendo. Estamos usurpando la única autoridad, y la única autoridad es la autoridad de Dios. Pretende reducir a Dios a algo que puede ser controlado, en algún momento ridiculizado o engañado por el hombre, a una estatua o a un objeto o a una idea en algún momento. Porque puede ser tanto imágenes talladas, cuando usted mira el original, la palabra ídolo viene a decir imagen tallada, como también ideas, ideologías que son forjadas por la creatividad humana. Muchas veces una idea viene, es justamente lo que ahí nos dice, no te harás. Alguien hizo esa idea y esa idea se vuelve tan importante y con más peso inclusive que la palabra misma de Dios. Y contradice la palabra de Dios, pero ya la persona se la creyó. Si usted ha encontrado algunas personas que viven en pecados, ellos creen que están bien. Ya se creyó la mentira, ya la está honrando y muy posiblemente hasta sirviéndose de ese engaño, de esa mentira, de ese pecado. El significado del segundo mandamiento nos habla de una prohibición de hacer ídolo o imagen tallada y está directamente dirigido a la predisposición humana de tomar en sus manos los asuntos del bien y del mal, de venir y querer forzar y cambiar aquello que Dios ha establecido, hacerlo con nuestras propias manos, tallar a nuestra medida lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Si Dios dijo un matrimonio entre hombre y mujer, ahí cambiemos, no sé, a veces, ¿verdad? No sé si la verdad no me gustan los hombres, mejor me voy con las mujeres. Empieza a cambiar la palabra de Dios a su medida y formarla y hacerla y trastocarla. Venimos entonces a
justamente venir en contra de este mandamiento. Y esto es idolatría en su forma más pura. Es la expresión máxima del orgullo humano que viene a quererse levantar, a tomar autoridad sobre lo que Dios ha dicho, decir, no, lo que Dios ha dicho no es lo más importante, no es la última autoridad, no es la palabra final, sino que hay algo más. Y es una búsqueda de control y manipular a Dios. Esto es lo que lleva al hombre a hacerse ídolos. Personas ordinarias como nosotros juegan a ser Dios cuando deciden por sí mismos lo que es bueno o malo, lo que es correcto e incorrecto. Cuando una persona escoge un estilo de vida que viola la voluntad moral de Dios, está viniendo en contra de este mandamiento. Cuando un hombre decide que lo que Dios manda del matrimonio no es justamente entre hombres y mujeres, está violando este pasaje. Cuando hace sus propios juicios sobre la máxima autoridad o la máxima pregunta de la vida, quién vive y quién muere, está violando este mandamiento. El que dice que haya abortos está violando este mandamiento. Con esta segunda palabra Dios nos recuerda la primera directriz dada a Adán y a Eva. Desde ahí Dios está hablando a nosotros. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al instruir al recién formado hombre no comer del árbol, Dios estaba prohibiéndole poner sus manos en el conocimiento del bien y del mal. Estaba prohibiéndole forjar algo nuevo. Él ya había dado la moralidad o la ley moral. Ellos no debían cambiar de ninguna manera lo que Dios había declarado bueno o malo. A ellos no se les había dado el derecho de tomar posesión del código moral. Estaba fuera de sus límites, al igual que a nosotros. Y note cómo a Adán y a Eva primero les dio permiso antes de prohibirles. Algunos toman ese pasaje de Génesis como un decreto de Dios contra gozar la vida, contra pasarla bien, pero no está más lejano de lo que Dios está diciendo. Cuando Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, Él estaba diciendo, tienes libertad de gozar todo lo que les he dado, de vivir la vida al máximo. Gocen la belleza de mi creación, los aromas, los sabores, las sensaciones, todo está hecho para ustedes. Lo único que no deben de hacer es usurpar mi autoridad moral. Lo que es bueno, lo que es malo, eso lo decido yo. Solo yo poseo el derecho de decidir el bien y el mal. Y eso Dios lo establece. Muchos creen que al Dios restringirnos de un tipo de placer, nos restringe de todos. Pero no es el corazón de Dios. Dios dijo, todo lo hago para ustedes, para su bendición, para su placer. En Cantares se celebra el placer sexual, pero solo dentro de los parámetros que el Creador designó. Esto es dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Cuando una persona decide y dice, no, ¿saben qué? Yo voy a tener ¿cómo le dicen? Un amorío. Está viniendo justo en contra de este mandamiento. Está decidiendo que eso no es malo. Está viniendo a romper esa autoridad moral y decir, lo que Dios dice no es la autoridad final, sino que hay otra verdad. Está forjándose una idea que viene a ser un ídolo al cual honra y sirve. Está justamente viniendo en contra de la autoridad de Dios. Eva fue engañada por la serpiente con la idea que si comía del fruto prohibido, ella sería como Dios.
En otras palabras, una vez ella fuera como Dios, Eva no tendría que seguir las reglas más, no tenía que obedecer a Dios, ella podía hacer las reglas. El segundo mandamiento confronta justamente esa idea. No podemos venir a forjar un ídolo al cual adoremos. No podemos venir a forjar ideas que no son las de Dios. La clave para entender esta palabra hebrea nos ayuda, la palabra imagen. La palabra es pesel en hebreo, que se refiere a un objeto físico que está tallado o moldeado con una herramienta por una mano humana, al cual se le confieren poderes divinos. O sea, el hombre está ahí haciendo, metiendo su mano. Puede ser una estatua, una pintura o cualquier cosa que tiene el origen en esa mano humana, en esa mover o en esa motivación humana. Y la palabra tallado refuerza el trabajo humano en la imagen y la adoración del esfuerzo en hacerla. Esfuerzo de crear algo al cual se le atribuye un poder divino, algo que el hombre hizo. Ese esfuerzo de crear una cosa nueva. Y el ídolo puede ser algo tangible y algo intangible, y eso es importante. Mire, para la mayoría de las personas que aún el día de hoy se aferran a la ideología de la antigua Unión Soviética o de la China comunista o de Cuba de Castro, el comunismo es más que una filosofía, es un objeto de adoración, viene a ser una idolatría moderna. No es una cosa o una idea lo que constituye la violación en el segundo mandamiento. Ningún objeto físico o filosofía humana en sí misma es mala. Lo que es malo, o el énfasis acá, no es tanto en el objeto o en la idea, pero más bien en cómo se hizo, la hechura de la misma, qué es la motivación del corazón del hombre. Es por eso que la traducción imagen tallada es más entendible. En cualquier momento en que se usa la mano del hombre o la mente para darle forma o por medio del arte crear algo en un Dios que no es Dios, se viola el segundo mandamiento, algo al cual conferimos mayor autoridad que Dios mismo. Y en ese mismo pasaje dice, yo soy Dios celoso. ¿Qué es lo que nos está hablando con esto? Porque cuando pensamos en un Dios celoso, decimos, sí, está hablando de otros dioses y es celoso de los otros dioses. No es eso lo que está diciendo en este pasaje. Él no permite sustitutos y no es un Dios que se pone ahí a pelear por su deidad. Los celos de Dios no son ese sentimiento inseguro, no sano o posesivo de nosotros los humanos. Más bien es una devoción de cuidado intenso hacia los objetos de su amor, a nosotros. Como una madre celosamente protege a sus hijos, no porque esté celosa de ellos, sino que por celo los protege, los cuida, los guarda. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros en este pasaje. Nos está diciendo, yo los cuido, no anden por ahí pensando cosas que no deben, no anden por ahí honrando ideas, imágenes talladas, otras cosas, objetos, no. Nos está guardando, nos está cuidando, nos está dando nuestro lugar. O un padre que celosamente guarda o cuida su casa. Ese padre que se vuelve un león cuando alguien se mete con su hogar, con su casa. Eso es lo que Dios nos está hablando ahí. Yo soy ese Dios que los guardo. Estoy ahí, listo, protegiéndolos. O un profesional que celosamente guarda y protege su reputación. Ese es el tipo de... Esa es la palabra, el significado de esa palabra cuando dice yo soy Dios celoso. Soy aquel que los guarda, que protege, que he dado a mi hijo unigénito para que muera por ustedes y estoy ahí pendiente que ustedes caminen en un camino recto. Esa idolatría o este mandamiento
Lo vemos el día de hoy reflejado entre nosotros, en nuestra vida diaria. Y justamente con lo que hablábamos hace un momento, con esa ley que está tratando de impulsarse en nuestro país, está viniendo justo en contra de este mandamiento, de la base de la ley moral. Esas demostraciones pro aborto están esencialmente diciendo: nosotros ya no estamos jugando con las leyes de Dios. No nos gusta la forma en que Él hace las cosas. No nos gustan sus reglas sobre el sexo y los bebés. Vamos a tener sexo cuando querramos y con quien querramos. Y nos deshaceremos de los bebés que concibamos abortándolos. Ahora nosotros hacemos nuestras leyes. Esa es una imagen de la idolatría que estamos viviendo hoy en medio nuestro, en nuestros países. Se está metiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros como los hijos de Dios? Esto nos recuerda a todos lo que han rechazado a Dios y sus mandamientos. Hay personas que están viviendo esto. Nosotros lo vemos de afuera y podemos hacer algo al respecto. Podemos orar, podemos venir y decir: Señor, tu palabra es importante para nosotros. Lo que tú has mandado es la última palabra para nosotros y la vamos a sostener y nos vamos a parar y vamos a decir: nosotros no creemos que eso sea lo que Guatemala necesita el día de hoy. Necesitamos más de Dios, no menos de Dios. Necesitamos establecernos firmes en Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy como sus hijos. Todo a nuestro alrededor nos empuja, todo a nuestro alrededor nos está llevando a que nosotros vengamos en contra de los mandamientos. Y eso no nos lleva a bendición, nos lleva a perdición. El mundo, la televisión, el cine, las grandes compañías, los mercadeos que hacen, todo está influenciando para que seamos más moderados, más permisivos, más tolerantes. ¿Ante qué? Ante los antivalores o ante la palabra de Dios y su ley moral, sus establecidos como los parámetros de la vida. Y estos idólatras modernos piensan que están manejando un mensaje de liberación personal, pero realmente lo que están haciendo es jugando a Dios. Y cuando nosotros caemos en su trampa, lo que estamos haciendo es volviéndonos idólatras igual que ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, revisa nuestro corazón y revélanos si en algún momento hemos caído en esta idolatría. Si en algún momento hemos dado mayor autoridad a pensamientos, a ideas, a diferentes objetos inclusive, que a ti, y te hemos usurpado de tu calidad de ser la única y verdadera autoridad espiritual. Revisar nuestros corazones, porque como les digo, todo a nuestro alrededor nos empuja a que vayamos cayendo en esta tolerancia, pero no es tolerancia. Amamos a los que están en pecado, pero eso no significa que toleremos el pecado. Amamos a las personas que necesitan ver la verdad y ver la luz y salir de las tinieblas, pero no amamos su idolatría y el pecado. Un resumen: el segundo mandamiento nos habla entonces de querer hacer a Dios en nuestra imagen. Es el hecho que el ídolo, la imagen forjada, el Pesel, es el trabajo de nuestras propias manos, de nuestra mente. Viene de nosotros y está sujeto a nosotros. Al ofrecerle dinero, incienso, comida, cambia su disposición para con nosotros y nos da lo que queremos. Hace nuestra voluntad. Está bajo nosotros. El segundo mandamiento no nos permite que dobleguemos o torzamos a Dios a la forma que deseemos. Por el contrario, es un mandato que nos conforma a nosotros a la voluntad de Dios. Isaías escribió en Isaías 29:16 y dice: ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro?
¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir del alfarero, él no entiende nada? Los seres humanos no son quien para decir quién será su Dios, cómo lucirá y qué es lo que les pedirá. No nos toca. Eso ya fue decidido por Dios y es establecido desde el primer mandamiento. ¿Quién es nuestro Dios? El segundo mandamiento nos informa que cada uno de nosotros personalmente, en nuestros propios corazones, debemos aceptar a Dios por quien Él es y lo que Él demanda de nosotros, sin importar cómo nos sentimos acerca de Él. Es un mandamiento que nos llama a reconocerlo a Él como la última y única autoridad en nuestras vidas y reconocerlo de esa manera. Poner delante de Él nuestras ideas, nuestros deseos, todo. Y decir, Señor, tu voluntad es la que yo voy a seguir.